Tertulia y debate en Radio Republicana. Bienvenidos a esta tertulia sobre los 10 años del 15M. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales porque además uno de ellos nos acompaña desde París, Francia. Por lo tanto, le agradecemos especialmente su colaboración. También se le agradecemos a Miguel Ángel, que ya es colaborador casi continuo de esta radio. Y por supuesto también a los nuevos invitados. Pues presentaros un poco y hablarnos sobre vosotros antes de comenzar con el primer bloque de la tertulia. Piensa tú, Miguel Ángel, ya que eres el que más tiene experiencia. Vale, pues me llamo Miguel Ángel Peña y soy profesor de Geografía e Historia y bueno, pues tengo algunas publicaciones que ya se hablaron en la radio, en una entrevista sobre historia del movimiento obrero en Córdoba. Y bueno, no sé qué más decir. Yo creo que con eso como presentación vale. Sí. Pues bueno, el siguiente. ¿Quién se anima, Juanma? Bueno, pues si queréis que me anime yo, pues o le doy paso a Ana. Ana. Venga, habla tú, ya que has empezado tú. Bueno, pues sí, yo soy Juanma de Córdoba, del Rey Heredia. He estado en muchas luchas y he trabajado en muchos ámbitos. Miguel Ángel, Leila nos conocen de la movida en Córdoba. Y bueno, mi trayectoria un poco empezó a partir de los 16 años y no me voy a remontar mucho porque si no aquí no podemos enrollar. Son los que tiene, pero entonces simplemente la cuestión es que he pasado por desde trabajador del metal de aprendiz, pasé por una gran empresa como era Telefónica, ahora estoy jubilado, ya no estoy prejubilado, sino que estoy jubilado. Y entonces pues sigo la misma lucha desde el principio. Entonces pues porque creo que la lucha es contra el sistema y mientras no acabemos con este sistema pues no lograremos los objetivos. Ana. Bueno, yo soy Ana, soy enfermera jubilada y como Juanma, bueno, de hecho nosotros nos conocimos hace ya 40 años en una manifestación, y desde entonces hemos ido juntos a todos. Hemos estado en todas las movidas que se precien, más o menos, y ahora mismo estamos en el Rey Heredia y bueno, con los pensionistas y poco más, porque la verdad es que ahora está la cosa un poco muerta. Me gustaría pedir, por favor, que nos hablara en masculino, ya que vamos a seguir el espíritu del 15M. Que se hablara o femenino y masculino o a ser posible como personas. ¿Vale? Leila. Sí, vale, pues muchísimas gracias por invitarme en esta tertulia. Estoy súper contenta de veros. Me alegro mucho de poder participar. Y pues me llamo Leila, actualmente soy formadora en el Instituto Nacional de Audiovisual, cerca de París. Y también soy doctoranda en sociología, pues desde ya 5 años, sobre la circulación prodemocrática del movimiento del 15M en la España contemporánea, con un poco de casos más particulares en Córdoba. Y pues he conocido también a Miguel Ángel y Juanma y Ana gracias al Rey Heredia. Creo que es un lugar muy importante a la hora de hablar del 15M al día de hoy y pues encantada de poder un poco desarrollar lo que es este movimiento y que son un poco las consecuencias hoy en día. Pues vamos a intentar hablar un poco del origen y terminaremos un poco hablando sobre la situación actual
del 15M. El primer bloque, el 15M, surge en mayo de 2011, aunque la situación que motiva dicho movimiento arrancaría, digamos que como mínimo a comienzos del siglo XXI. En 2000 los movimientos sociales están en apogeo a nivel internacional y los colectivos se están organizando y estructurando una respuesta a las políticas neoliberales en torno a Foro Social Mundial. Con la llegada además de la crisis financiera de 2008 que afecta a la Unión Europea de forma general y a los países como España de una forma más profunda, países dedicados a una economía extractiva y monocultivo del ladrillo y del turismo, los acontecimientos sociopolíticos digamos que parecen que se aceleran. No obstante, el 15M no aparece hasta el 2011 y vamos a intentar, pues antes de escuchar vuestra respuesta a la pregunta, matizar un poco su aparición. Estamos a unos meses de unas elecciones generales, adelanto además electoral provocado por la situación económica y social. Las políticas de recorte van en aumento, el paro se encuentra al 60% de la población y la juventud además es la más afectada con un 80%, pese a su formación cualificada. Los dos partidos del sistema, PSOE y PP, defienden de forma abierta que el rescate bancario y los recortes son necesarios para afrontar la crisis, que ello es la modificación del artículo 155, dando por sentado que la austeridad va a seguir adelante, gobierne quien gobierne. Este contexto es la semilla también a nivel internacional del movimiento 15M. El mismo nace de la necesidad, pero sobre todo de la pérdida de las promesas de un futuro esperanzador que el sistema prometía y que afecta de forma directa a una generación que hasta ese momento en muchos de los casos era ajena a la lucha social, política y colectiva. Digamos que el 15M surge como respuesta a la crisis económica que hemos nombrado y su posterior recorrido estará marcado por la idea que solo sus principios pueden mejorar la sociedad existente. Esos principios de horizontalidad, asambleas de dirigentes, cooperación, lucha contra los desahucios, el aumento de la edad de la jubilación, rebajar el paro juvenil, acabar con la corrupción política y muchas más peticiones. Las condiciones socioeconómicas para las clases populares ya eran bastante negativas antes de la crisis financiera de 2008, por supuesto, pero no había movimiento alguno como el que desató el 15M. ¿Consideráis la respuesta del 15M proporcional a la situación socioeconómica de las clases populares? Pues Miguel Ángel, te dejo también que empieces tú. Vale. Bueno, pues varias cuestiones. Yo creo, a mí me gusta más que hablar, o sea, hablando del periodo, me gusta más utilizar un concepto que hemos utilizado en el libro de la otra Córdoba, que es el de lustro de la indignación. Porque realmente son 5 años, es decir, el 15M como tal, es decir, en mayo del 2011, realmente no comienza un periodo de movilización, ni es tampoco ni es el momento tampoco de más movilización. En septiembre del 10, es decir, unos meses antes, hubo una huelga general en España. Y cuando más movilización hay, cuando más agitación, si queremos llamarlo así, hay, no es en el 2011, sino en el 2012. Uh-huh. Si recordamos el año 2012, comienza con las protestas de un instituto en Valencia, con el Lluís Vives. Es un año en el que se producen 2 huelgas generales. Se empieza a gestar lo que es la marea verde y la marea blanca. Hay la marcha minera en el verano, el tema de los carritos del Mercadona y la consiguiente marcha jornalera. Es también el año en el que, por ejemplo, Julio Anguita lanza la idea de lo que después va a ser el Frente Cívico. Es el año del rodeo al Congreso y en fin, es decir, como tal periodo de movilización es realmente el 2012 el que, digamos, el momento álgido, ¿no? Luego el 2013, el 2014, incluso en el 2015, con la institucionalización a través de los ayuntamientos, podríamos decir que se cierra ese periodo de 5 años, ¿no? Lo que sí genera el 15M, bajo mi punto de vista, es el símbolo. El símbolo y además el símbolo de una ruptura del pacto social. Un pacto social que en España se había inaugurado con la transición.
donde a cambio de una serie de derechos políticos, mejor dicho, a cambio de una serie de derechos sociales reconocidos en la Constitución, pues se llega a un acuerdo y un régimen que precisamente un año antes, en mayo del 10, con los recortes del gobierno Zapatero, no solamente con eso, pero en el caso que nos afecta, con los recortes que se aplica el gobierno Zapatero justo un año antes del 15M, creo recordar que es el 12 de mayo, pues digamos que se rompe una de las bases de lo que había sido el pacto de la transición. Y se inaugura una crítica a dos niveles. A un nivel, digamos, económico y político, que no se había dado hasta este momento. Es decir, tú en la introducción que has hecho, pues has enlazado con lo que fue el movimiento altermundialista, y yo creo que hay elementos que coinciden, pero también hay diferencias. El movimiento altermundialista es una crítica al neoliberalismo, y eso coincide con lo que se va a vivir en el lustro de la indignación, pero sin embargo, mientras el movimiento altermundialista se centra en la crítica al organismo supraestatales, ¿no? Al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, etcétera, y digamos, los gobiernos se libraban hasta cierto punto de la crítica porque estaba la idea un poco de que daba igual quién gobernase, salvo casos muy puntuales, porque quienes gobernaban realmente eran unos poderes financieros que superaban al Estado-nación, y por lo tanto tenemos una respuesta, estoy hablando del movimiento altermundialista, más bien ética, sin esa concreción política, y que además hacía alarde de la pluralidad. El movimiento altermundialista se le llamó también el movimiento de movimientos, porque, y además en las manifestaciones estaba bien visto el que cada organización llevase sus reivindicaciones, sus símbolos, sus emblemas, etc. Sin embargo, con el 15M, o con lo que va a ser, sí, bueno, el 15M y lo consiguiente, estamos hablando de movilizaciones sobre lo material, es decir, no estamos hablando de una cuestión ética, sino directamente es que nos está afectando en nuestra vida y nos movilizamos porque nos afecta en nuestra vida, y se hace una crítica a lo político. Es decir, no solamente se hace una crítica económica, sino que se dice aquel lema, ¿no?, de no somos mercancías, no somos, sí, mercancías, no somos mercancías en manos de banqueros y políticos. Y se unen esos dos elementos, ¿no? Es decir, no solamente una crítica al sistema neoliberal, sino a la ruptura de un pacto democrático que se estaba demostrando que no era real. Y por lo tanto se pide una democratización. Y ahí está la crisis democrática del sistema. Pero esa crisis democrática lleva también a un elemento, y con esto ya termino y paso a la siguiente persona, que es que mientras que el movimiento altermundialista hacía ese alarde de diversidad, aquí, sin embargo, se establece un rechazo a la organización y un incentivo al individuo. Se habla de la asamblea, de los individuos, somos ciudadanos, se evita el elemento organizativo, ¿no? Es decir, hay una cuestión, yo lo veo al menos así. Bueno, pues Leila, ¿te animas a hacer la segunda? Pues vale. Estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel cuando dice que el 15M es un movimiento de movimiento. Es decir, que bajo la apelación 15M hay un montón de colectivos y de realidades diferentes que a veces es difícil resumir, y pues es difícil también, creo, juzgar de la proporcionalidad de un movimiento social, y depende en qué te refieres, como si es su eficacia en términos de cambios estructurales y sociales a nivel o a nivel más de los colectivos de lucha. Yo creo que bueno, en cuanto a los cambios más estructurales, el 15M no ha podido alcanzar sus promesas, y eso por diferentes razones, tantas internas que externas, en el sentido de que pues no hay una ceguera voluntaria de los partidos, bueno, de los gobiernos y de las instituciones en general.
incluso hubo mucha represión y a nivel interno, pues había también lo de rechazar radicalmente por una parte de las activistas de ser representado por cualquier organización política. Y entonces creo que cuando hablamos del 15M hay que también un poco especificar en qué reivindicaciones, de qué reivindicaciones hablamos más específicamente, porque dentro del mismo movimiento hay tendencia más revolucionaria o más reformista, como lo dices un poquito, y pues en eso es difícil de juzgar de su eficacia hacia las estructuras de poder y de institucional. No sé si contesto bien a tu pregunta. Sí. Bueno, pues Ana. Sí. Yo haría un poco hincapié en algo que no habéis comentado hasta ahora, y es que yo creo que fue, según mi parecer, fundamental e imprescindible en el nacimiento del 15M, que fue la primavera árabe. Yo recuerdo febrero, marzo, cuando empezó Túnez, después con la Plaza Tahrir en el Cairo, esa envidia que teníamos, porque es que la teníamos, tenemos que reconocerla, decir, madre mía, como en un país con esas represiones que hay, con esos problemas que hay, la gente se levanta de esa forma y aquí no tenemos narices de movernos, estamos muertos. Entonces yo creo que eso fue un impulso para mí muy importante, ¿vale? Aparte de todo lo que ya se ha dicho, que yo no lo voy a repetir, de todos los problemas que había, sobre todo con la gente joven que no veían futuro, pues como no lo ven ahora otra vez, o como no lo han llegado a ver en ningún momento, porque realmente no lo han llegado a ver en ningún momento. Pero yo de verdad que creo que fue como una explosión, como es la gota que hizo que ya rebosara el vaso, igual que pasó en Túnez, igual que pasó porque los problemas eran los mismos, ¿vale? En Túnez, en Egipto, en todos esos sitios, los problemas eran los mismos que eran en España, que era juventud no tenía futuro, que la juventud, el único futuro que tenía, los otros pobres era echarse en una patera, y los nuestros era irse a Londres. Entonces fue como guardando las distancias, evidentemente. Yo sé que en Túnez no tenían la pensión de la abuela y del abuelo ni siquiera para poder comer. Y fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Y yo creo que aquí en España eh, el tema ese impactó bastante y dio la posibilidad, yo qué sé, de soñar con algo nuevo, ¿no? Si se había conseguido en países como era Túnez, ¿por qué no se podía conseguir aquí? Yo, por lo menos para mí, fue un hecho fundamental y diferencial con otras movidas que ha habido. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y agradecérselo a esas personas que en muchos casos perdieron la vida, directamente, que nosotros fue un par de porrazos de la policía y poco más, pero que ellos perdieron la vida. Y yo creo que no, sí, pienso que efectivamente el movimiento de los indignados fue el movimiento de los movimientos para mí, que yo he vivido muchos movimientos muy gordos, muy importantes, sin embargo, ninguno a este nivel, y que luego, pues como ha dicho Leila, dentro del 15M había perfiles absolutamente diferentes, había gente que iban a ver de qué iba aquello, había gente que llevábamos muchísimos años luchando, que nos cambió muchísimo, muchísimo la mentalidad, nos dura todavía ese cambio de mentalidad, porque realmente nos abrió mucho la mente aquella asamblea eterna de 10 horas. Y bueno, ya está, no me quiero enrollar más. Pues Juanma, te dejamos que cierres el bloque. Bueno, pues yo un poco, para no repetir todo lo que se ha dicho, pero sí, creo que sí que un poco incidir que el 15M surge un poco como generación espontánea,
pero no como tal espontánea. Surge a partir precisamente de un proceso que se dio con un supuesto gobierno de progreso y todo el tinglado, como precisamente no como el que tenemos ahora, pero sí que tenía unos sesgos de que estaba con aquello del matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, como lo llaman ahora, o una serie de cuestiones. Parecía que sí, que se quería cambiar cosas, pero que sea solamente en la imagen, no se llama en el fondo. Entonces, todo eso venía también de una serie, un proceso de lucha, un proceso histórico que se produjo, no desde 2000, yo diría incluso desde muchísimo antes, con el tema de las contracumbres que se iban haciendo contra todas aquellas cosas que se iban planteando por parte del sistema capitalista y demás. Todo eso llevó a un momento que, a partir precisamente de lo que planteaba Ana, de las rebeliones o de la revolución de la primavera árabe y demás, provocó precisamente que, ante una situación de no salida por parte de las formas establecidas, normales y clásicas, había que buscar nuevas alternativas. Y esas nuevas alternativas podía ser un poco lo que surgió a partir del 15M. En el 15M se buscaban nuevas salidas, se buscaba buscar desde la base, desde lo que la gente pensaba, de lo que la gente planteaba en el momento, buscar una salida a un sistema que no le daba salida a la gente, no le daba salidas reales a la situación que se estaba padeciendo, ni en el empleo, ni en el techo, ni en ninguna situación. La precariedad era máxima y las posibilidades que había dentro del sistema eran mínimas. Entonces, ante eso, la gente, porque yo me acuerdo, la primera movida que hubo previa al 15M era, por ejemplo, aquí en Córdoba, que fue la limpieza de limpiaparabrisas en la puerta del Corte Inglés con los títulos que le daban a los estudiantes. Era un poco la rebelión contra algo que no tenía por dónde cogerse. Entonces, un poco la situación precisamente es esa. Era un halo de esperanza, un halo además intergeneracional, porque se planteaba precisamente era que aquí nadie sabe más ni sabe menos que quien venga. Entonces, nosotros llevábamos 40 años de lucha, pero allá había gente que no había tenido experiencia de lucha y eran igual que nosotros. Entonces, eso era lo importante. Y por eso, precisamente, era un poco los choques que había precisamente con el tema de las organizaciones. Las organizaciones precisamente tenían un problema grave. No es que el 15M fuese contra organizaciones, sino es que las organizaciones no asumían que era otra forma distinta de plantear. Entonces, no se trataba de buscar quién era más que cuál, sino simplemente intentar buscar nuevas formas. Y ahí precisamente las organizaciones clásicas no se encontraban situadas. Yo recuerdo, porque yo estaba en aquel momento con responsabilidad orgánica dentro de una organización sindical y siempre se nos planteaba lo mismo. ¿Y esto de dónde viene? ¿Y esto dónde va? ¿Y esto quién está detrás? Y más que quién está detrás, o de dónde viene, o dónde va, es que hay que buscar lo que todas y todos queremos hacer. Y perdona que me enrolle mucho, pero que esto me lleva mucho, que entre todas pues buscamos alternativas. Bueno, pues habéis contestado perfectamente al primer bloque. Vamos ahora con el segundo. Lola. Dime. Por matizar una cosa que ha dicho Ana, porque yo creo que es también importante, no solamente las primaveras árabes, sino las movilizaciones en Grecia, que también, que incluso nos unen, digamos, porque el problema de Grecia y de España era el mismo, era la crisis de los países del sur frente, o sea, de países con unas mismas monedas, e incluso el tema de lo que se llamó la revolución islandesa de Islandia, que tumbaron el gobierno e incluso juzgaron a los banqueros. Yo creo que hay un conjunto de cosas más o menos a las mismas fechas. Portugal también. Portugal también, sí, es lo que iba a decir. Que confluyen en la misma fecha. Leile, ¿vas a decir algo?
No, sí, iba a añadir lo de Portugal con Generação Arrasgo, que era también un movimiento en marzo, creo, 2011, que se inspiraba de los movimientos árabes de plaza y bueno, es que pedía un poco lo mismo, ¿no? Y pues creo que es verdad que hubo un montón de influencia internacional y también el 15M influyó después al nivel internacional. Bueno, pues el segundo bloque habéis hablado de todos los cambios que supuso, los movimientos que se crearon, las coordinaciones. ¿Pensáis que se hizo de forma consciente? Me refiero, muchos de los conocidos que tengo, ¿no? Que colaboraban en esos movimientos o en esas coordinaciones, en esas asambleas, ellos querían modificar el sistema, pero sin acabar con él directamente, sino simplemente hacer unas pocas modificaciones para mejorarlo. Pero no podemos discutir que, sin embargo, los movimientos o los indignados supuso en España grandes cambios. Para vosotros, mm, ¿a qué se debieron esos cambios? ¿Y de verdad pensabais que ese movimiento que empezaba un 15M y que duraría 5 años y que aún así sigue habiendo algunos matices de ellos en la sociedad, iba a dar para tanto? Leila, si quieres tú empezar esta vez. Pues la pregunta es cuáles son los impactos. No. Sí, sí, y si los impactos se buscaban de forma consciente o fueron apareciendo poco a poco debido al movimiento. Pues creo que el 15M contribuyó a cambiar un poco el imaginario político por lo menos para una parte de la población española, en el sentido de que pues las ideas de que le llaman democracia y no lo es, o que la crisis es una estafa en el nivel económico para las clases populares y trabajadoras, es decir, para la mayoría. Pues estas ideas creo que se democratizaron bastante a partir del 15M y pues desde entonces yo creo que el sistema capitalista neoliberal, como lo solemos hablar, pues se critica más en España, pero bueno, por lo tanto, no hay que sobreestimar el 15M porque 10 años después vemos que la extrema derecha también sube un poco cuando, en comparación con Grecia precisamente o otros países más afectados por la crisis de 2008 hasta 2015, bueno, 2013, 14, 15, quizás no se veía tanto la extrema derecha en España como respuesta a la crisis, ¿no? Como lo hemos visto en muchos países. Pero bueno, desde la subida de Vox, aunque claro que las ideas de extrema derecha ya estaban vigentes en España, pero un poco tapada detrás del Partido Popular o detrás que no eran tan descomplejadas, creo yo. Así que sí, ya estoy intentando hacer unas conclusiones después de 10 años, pero habrá que entrar más en los detalles del 15M en sí mismo, pero si lo comparamos a su apogeo, como lo decía Miguel Ángel, en 2012, 2013, hasta su institucionalización un poco con las ciudades del cambio, bueno, las coaliciones municipalistas y en cierta medida Podemos también. Es un poco, pues, vemos que el movimiento está más bajando que su imaginario, entre comillas, no llega totalmente a la población entera, ¿no? Que no se puede negar tampoco eso, yo creo. Bien, pues Ana. Bueno, yo pienso que dentro del 15M existían
todo tipo de gente, como he comentado antes, desde los que queríamos echar abajo el sistema, que por muy eufóricas y eufóricos que estuviéramos, yo era consciente de que no lo íbamos a echar, es que el sistema es muy fuerte, muy potente. Entonces, a gente pues que sencillamente buscaban pequeños cambios, pequeñas, no sé, soluciones a ciertos problemas, el tema de los embargos, a cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues ahí había diferentes, eh, tantas ideas como personas, formábamos parte del 15M. Realmente yo creo que un poco, vamos a ver, para mí el 15M, yo que lo viví, bueno, Juanma lo vivió antes porque Juanma estuvo también en la asamblea de Democracia Real, ya que eran anteriores a la primera, porque el 15M surgió después del desmantelamiento de Sol, de la gente que acampó después de la manifestación que hubo el 15 de mayo. O sea, no olvidemos que el 15 de mayo como tal no convocó nada la primera vez. Eso nació después a consecuencia de la represión. Fueron tan torpes. Yo siempre he pensado que gracias a Cifuentes, Cifuentes no sé quién estaba, ¿no? al anterior a Cifuentes, nació el 15M. Posiblemente si ese día en Sol no hubiera pasado aquello, puede que hubiera quedado en una movida más, que podía haberse luego reproducido en alguna otra manifestación así importante, mayoritaria, pero lo que es el movimiento importante del 15M, yo creo que nació como respuesta a esa represión. Vamos a ver, que nos fuimos dejando llevar día a día, que realmente el primer día no había las ideas que había el segundo, ni el segundo había las ideas que había el tercero. Cada día iban saliendo cosas nuevas, íbamos viviendo el día a día, íbamos actuando según iban surgiendo las cosas que nos iban surgiendo, ¿no? No había nada premeditado. Yo creo que realmente el primer día nadie pensaba echar abajo el sistema, no porque no quisiéramos, ¿eh? Pero no pensábamos que nada de eso fuera a pasar y que otra gente pues realmente iban pues como una protesta más, ¿no? O mucha gente que se incorporó después, pero que no hubo nada premeditado, que fue simplemente un poco ir dejándose llevar pues por la euforia que nos fue embargando cada vez más cuando llenábamos las plazas, claro, porque al principio, bueno, pues la manifestación terminó y cada una a su casa, pero cuando luego aquello continuó y continuó y continuó y durante toda la noche y durante todo el día y durante otras noches y otros días, pues aquello nos llenó de una euforia. Yo voy a comentar un detalle personal, y es que yo estaba tomando antidepresivos en esa época porque estaba con una depresión muy gorda. Yo dejé los antidepresivos y me volví loca de alegría, como realmente yo tenía 55 años, pues yo parecía una quinceañera, ¿eh? Como si aquello fuera realmente, yo quería dormir allí todo en la plaza, bueno, estaba encantadísima. Entonces yo creo que nos dejamos llevar por esa euforia. Fue una experiencia preciosa de ilusión, sobre todo, de creación día a día, de ir abriendo cada día una puerta nueva y buscar a ver qué encontrábamos. Entonces, no había nada premeditado, según yo lo entiendo, no había nada premeditado, sino que fue surgiendo con el tiempo. Juanma. Bueno, como decía antes Ana, yo sí que estuve un poco antes del 15M y por casualidad, precisamente por la curiosidad que desde la gente que llevamos muchos años trabajando en la lucha y demás y participando en muchos movimientos, esas convocatorias que se hacían así de una forma extraña y demás, no se sabía muy bien de dónde y de cómo, alguna gente nos llamaban la atención y queríamos saber un poco de dónde venía y a qué se debía. Entonces, cuando yo fui a la primera reunión, que fue precisamente allí en el Boulevard y demás, donde después se hicieron la asamblea y se hizo la acampada, pues me encontré con gente que
no había participado en ningún movimiento, no tenía ninguna experiencia de lucha, no tenía ninguna experiencia organizativa y, lo que es más, no tenía ningún planteamiento de futuro. Entonces, ante esa situación, cualquier cosa les cabía. Y ahí sí que es cierto que había una organización, que sí que existía una organización previa. Bueno, existían varias, pero una de ellas, la que tenía más renombre, era Democracia Real Ya. Y esa Democracia Real Ya sí que tenía unas ciertas connotaciones y sí que tenía unas ciertas expectativas. Y prueba de ello, de que tenían unas ciertas expectativas, que por lo menos aquí en Córdoba, en otros sitios, a partir del 17 de mayo, cuando la Junta Electoral Central plantea ciertas cosas, plantea las convocatorias de las acampadas, precisamente contra lo que planteaban las asambleas. Entonces, a partir de ahí es cuando Democracia Real Ya empieza un poco a recular y a decaer. Y es un poco el problema que creo que existía por quien llevaba planteamientos preconcebidos a una cosa que nace de la forma que nace y una cosa espontánea, tú, por mucho que quieras predestinarla, no sabes hacia dónde va a ir. Entonces, la gente que sí, que teníamos una cierta expectativa, como planteaba antes Ana, nos planteábamos intentar canalizarla hacia un objetivo concreto. Pero el objetivo concreto, desgraciadamente, no era el que nosotros queríamos, sino que era hacia el que la mayoría de la gente iba a aceptar. Había unos mínimos, y los mínimos era aceptar que hubiese unos mínimos de democracia en este país. Y esos mínimos de democracia estaba visto que no se daban. Entonces lo mínimo que se planteaba era eso. Y todavía más se planteó y se incentivó más cuando entre los dos gobiernos, los dos partidos mayoritarios de este país, PSOE y PP, pactan la modificación del artículo 155, creo que era. 155, sí. 135. O 135, que yo me confundo siempre entre los dos. Que precisamente nos hipotecó y nos sigue hipotecando para estar como estamos con el tema de los recortes y todas las mierdas que tenemos encima. Eso fue con nocturnidad y alevosía, porque se hizo en pleno mes de agosto. Cuando no se podía modificar la Constitución, se modifica con nocturnidad y alevosía. Todo eso hace que la gente todavía se queme más. Entonces, cuando alguna gente plantea, no se pueden hacer cosas, yo lo único que planteo, se pueden hacer cosas. Lo que hay que contar es cómo, con quién y en qué momento. Y desgraciadamente, los momentos no los elegimos nosotros, los momentos los elige la situación. Y muchas veces la situación no es ajena. Quisiéramos que fuese de otra forma, sobre todo la gente que llevamos muchos años en esta briega, y que nunca sabemos por dónde tirar. Entonces nos encontramos con cosas, por casualidad, como pasó en el 15M, y que intentamos subirnos a ese carro, porque ese carro puede coger y modificar ciertas cosas, como realmente la ha modificado. Pero no solamente en las formas, sino también en el fondo. En este país, antes del 15 de mayo y posterior al 15 de mayo, no se parece ni en película. Se han cambiado muchas cosas y también muchos conceptos, en formas y en fondo. No solamente en la organización política, sino en la organización económica. Que el tema, como planteaba antes Ana, de los desahucios, se coja y se tenga en cuenta a organizaciones populares como son las plataformas antidesahucios o estos desahucios, y que eso haya posibilitado incluso que se lleguen, porque yo me acuerdo que al año siguiente la banca saca un tema como que era la hipoteca humanitaria o esas historias. Decía, pero bueno, un banco cómo puede sacar esas cosas. O cuestiones de ese tipo. Entonces, de esa forma, de esa manera, te da un poco preconcebida de que se intenta coger y disfrazar
realmente las luchas de los movimientos populares. ¿Por qué? Porque puede coger y realmente acabar con el sistema. Si tú no coges y fagocitas los movimientos pueden acabar contigo. Y ese es un problema no solamente del sistema, sino algunas veces incluso de las organizaciones. Por ejemplo, heredera del 15M o hijos del 15M, hay muchos. Están, como decía, estos de socios, están los radioflautas, están un montón de movimientos que han ido surgiendo. A partir, Podemos que, como dice Ana, pero Podemos, yo para mí, no es hijo del 15M, puesto que una versión vertical como es 15M, Podemos no puede ser una versión heredera de algo que era totalmente horizontal. Ahí no había nadie que representase a nadie, todos nos representábamos a nosotros. Es más, cuando iban a alguien a preguntar, aquí la asamblea. Entonces, pues, tenían bastante problemas. Y eso es un poco lo que les perdía, que la asamblea fuese la que hablase y que no fuese. Y perdonad que me enrollo mucho, que me enrollo mucho. Si hay alguna cosa, ya después seguimos. Miguel Ángel. Sí, pues yo creo que no es una pregunta fácil de contestar. Que digo que no es una pregunta, parece que es una pregunta fácil, pero no es una pregunta fácil de responder. Yo creo que hay un componente de crítica al sistema y que por lo tanto si la respuesta a la pregunta si es, a ver que ahora la he perdido. Que si se tenía pretensión, ¿no? Algo así era la pregunta, si se tenía pretensión. Yo creo que cuando hay un movimiento que se llama Democracia Real Ya, en ese movimiento sí hay, porque te están indicando en el propio nombre que no hay democracia, o que la democracia que hay no es suficiente. Yo creo que hay un elemento, volviendo a algo que ya hablamos en el bloque anterior, pero que yo creo que no debemos de perderlo de vista, ¿no? Yo creo que el ciclo de movilizaciones anterior, el de los primeros años de este siglo, el del movimiento altermundialista, yo creo que tuvieron un resultado institucional. No digo el movimiento altermundialista que lo pretendiese, ni que probablemente las personas que estuvimos más implicados era nuestro objetivo, pero yo creo que hay una serie de movimientos en el año 2000, 2001, 2002 hasta el 2004 que por un lado tiene movilizaciones altermundialistas puras, digamos, en sentido puro, lo que decía Juanma antes de las contracumbres, etcétera. Pero luego hay otra serie de movimientos, como los universitarios contra la LOU, contra el BRICAR, el no a la guerra, lo del Prestige, que consiguen generar una base electoral que es la que lleva a Zapatero al gobierno. Esa base electoral es la que se rompe el 15M, o un año antes, mejor dicho, ¿no? En el 2010. Se rompe y se manifiesta en el 15M. Es decir, gente, como bien decía Juanma antes, que entendía que Zapatero era un gobierno progresista porque había hecho una serie de cosas hasta cierto límite, ¿no? El sacar a las tropas de Irak, la llevó a otro sitio, pero de Irak se saca. El matrimonio de personas del mismo sexo, la ley de memoria histórica insuficiente, pero no existía antes. Es decir, todos esos avances, el aborto, la ampliación del aborto, todos esos avances que se estaban dando en ese periodo, de buena primera, se trunca cuando ese mismo gobierno establece unas medidas de recorte muy fuertes y una reforma laboral, que es la que lleva a la huelga general del 10. Entonces, digo que yo creo que es ese elemento, la ruptura de esa base social, que implica que el PSOE, que había jugado durante 40 años, en ese momento 30 años, el papel de canalizar los movimientos que iban surgiendo dentro de la sociedad, canalizarlo hacia dentro del sistema, no puede movilizar, no puede canalizar este movimiento. Entre otras cosas porque es él el que está en el gobierno. Segundo, porque el propio movimiento está diciendo que el PP y el PSOE es lo mismo. ¿Os acordáis aquello de PP-PSOE, ¿no? Que se popularizó en la época. Con lo cual, como mínimo, se está planteando que hace falta un sistema más democrático, de mayor democracia y de mayor control de los cargos públicos por parte de la ciudadanía.
Eso ya es de por sí. Y luego yo creo que algo que ha dicho, creo que ha sido Ana la que lo ha dicho, yo creo que la dialéctica represión-protesta es clave. No solamente, es decir, la manifestación del 15M podría haber sido una manifestación más de las que salen en el telediario y se olvidan. El tema que decidiesen acampar en Madrid esa misma noche y que se levantase el campamento y que eso provocase que otra vez se volviese a ocupar la plaza y que la Junta Electoral Central dijese que no podían y que antes de la jornada de reflexión, que era una semana después, tenían que estar levantados. Pero no era la primera vez que se desafiaba a la Junta Electoral Central. En el año 2004, algunos estuvimos en las sedes del PP el 13 de marzo, 2 días después de los atentados de Atocha, desafiando a la Junta Electoral Central. Es decir, ya había un antecedente de unos años antes de esos desafíos. Pero se inicia una dinámica que lleva, por ejemplo, a que un problema de un instituto, lo he dicho antes, ¿no? De un problema de un instituto en Valencia, como consecuencia de la represión, se convierta en símbolo nacional de las movilizaciones. O, yo qué sé, hay muchos ejemplos, ¿no? De cómo se genera una dinámica en la que hace que había gente más comprometida, más consciente, que llevaba más, como el poema este de Bertolt Brecht, ¿no? Lo imprescindible, lo que están siempre. Otros que no están siempre, pero luego había gente que era la primera vez que incluso a lo mejor ideológicamente de partida se habían situado en otro sitio y que ahora su mundo se había caído. Y yo creo que eso genera algo que yo creo que va a surgir por el siguiente bloque, si eso me callo ahora y lo retomo, ¿no? Pero las distintas visiones, es decir, que el movimiento del 15M es una cuestión muy emocional que afecta a mucha gente que provenía de distintos sitios, incluso de distintos sitios ideológicos, y que el análisis no es el mismo, no es lo mismo un análisis económico-político del momento a un análisis político solo. Ahora sí, eso después lo aclaro lo que quiero decir con esto. Y yo creo que en parte, pues, la propuesta que un año después hace Julián Guita con el tema del Frente Cívico es precisamente intentar que esa emotividad organizarla de alguna forma. De hecho, ahora vas a poder seguir extendiéndote un poco más, Miguel Ángel, en ese punto, porque el siguiente bloque es el movimiento, ¿no? Empieza, como dice Ana, ¿no? Va evolucionando y poco a poco va tomando conciencia de diferentes problemas, de diferentes peticiones, y digamos que, pues, la básica, por supuesto, es una democracia real, ¿no? Una democracia directa a través de asamblea, pero ir contra los desahucios, diferentes movimientos, conocer en muchos casos, ¿no? Cómo funciona realmente la economía de nuestro país, que para muchos de ellos era algo desconocido, e intentar, ¿no? Entender el capitalismo, que pues algunos de los allí presentes ya conocían su funcionamiento, había que acabar con él, pero otros, sin embargo, lo van conociendo en esos momentos. Mayor transparencia del gasto público, mayor transparencia de los gastos de los cargos públicos también, el uso de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo consideráis que impactan todas estas peticiones o todas estas medidas que se querían conseguir, y cuál consideráis que con el paso del tiempo han permanecido? Ana, si quieres puedes empezar tú. Bueno, pues yo creo que han permanecido, aparte de movimientos, digamos, reales, físicamente reales, como puede ser los yayos, que, hombre, que quieras que no, los yayos mantienen una lucha muy fuerte que en gran medida yo pienso que tocaron bastante al gobierno de Rajoy en la última etapa, por ejemplo, y que dentro de ahora mismo lo que hay, que aparte del fascismo en España parece que no se mueve nada, solamente el fascismo se mueve, pues son la gente que siguen teniendo su lucha permanente y tal. Esa gente nació del 15M, evidentemente,
Luego está la gente aquí en Córdoba, por ejemplo, se fortaleció, nació estos desahucios. En otros sitios se fortaleció mucho lo que eran los movimientos de las PAC, que eran mucho más minoritarios, ¿no? Es verdad que en estos últimos tiempos, pues tanto las PAC como estos desahucios, pues están viviendo una época más flojita. Yo espero en fin, bueno, espero, ojalá nunca hicieran falta que volvieran a actuar, pero como por desgracia harán falta, pues supongo que volverán a actualizarse, ¿no? Y después, pues, no sé, ahora mismo no caigo qué movimientos más pueden haber salido realmente de ahí. Ahora, en el tema ideológico o en el tema o sentimental, como queramos llamarlo, yo creo que ha tenido un impacto mucho más grande. A mucha gente que hemos pasado por allí, una gente que ha pasado durante más tiempo, otra gente que ha pasado menos tiempo, a todas nos ha dejado muy marcado el 15M, muy, muy, muy marcado todo. De hecho, por ejemplo, cuando grupo este, ¿cómo se llama? De Anguita, el Frente Cívico, convocó a los movimientos de Córdoba para crear la acampada Dignidad, ¿no? Juanma y yo quisimos un poco imponer, bueno, de buen rollito, lo que era la dinámica del 15M, ¿no? De que todo fuera horizontal, de que las portavocías fueran rotatorias, de que no se decidieran las cosas por votación, sino de forma consensuada, del lenguaje inclusivo que desgraciadamente se está volviendo a perder muchísimo, muchísimo. Se está volviendo a perder, que durante unos años se ha utilizado más de lo que se está utilizando ahora, una serie de dinámicas que nos impregnó el rey Heredia, el rey Heredia, disculpadme, que yo creo que el rey Heredia en gran medida también nació de ahí, pero bueno, no, esa otra historia. Que el 15M, ¿no? Nos impregnó de esa otra forma de trabajar. Juanma y yo, pues somos dos personas con una ideología libertaria en la medida que podemos llegar y realmente nunca habíamos disfrutado de esa libertad de base, de esa horizontalidad, jamás. Yo nunca había estado en un espacio, ni en CGT, ni después en CNT, ni en ningún sitio donde hubiera tal grado de participación de todo, bueno, de todo el mundo, ¿no? A mí me recordaba mucho a las películas, a la película esta de Tierra y Libertad, las asambleas en los pueblos donde todo el mundo, bueno, pues yo no sé qué, pues yo no sé cuánto, pues yo no lo veo. Me recordaba aquello. Y ese espíritu yo creo que en gran medida ha seguido continuando en mucha gente, ¿no? Es verdad que otras cosas se están perdiendo. Entonces, para mí, nosotros lo llamábamos el espíritu del 15M, lo habréis oído decirlo, del espíritu del 15M. Era una forma especial de trabajar, una horizontalidad absoluta, un grado de participación del 100% de todo el mundo que quisiera, por mucho que se enrollara, por muy pesada que fuera. Y aprender a escuchar, que nadie sabíamos escuchar. Es que hasta entonces yo no sabía lo que era escuchar a una compañera o a un compañero que estuviera contándonos sus películas. Aprendimos a escuchar, que eso yo creo que es lo más importante y que por desgracia estamos perdiéndolo también ya, ¿eh? Entonces, todas esas cosas. Yo creo que pese a que es verdad que se está diluyendo muchas de esas historias porque vivimos en un momento muy, muy, muy chungo, muy jodido, pero todavía permanecen algunas de esas cositas, yo creo que sí, que siguen permaneciendo. ¿Leila? Sí, pues, ¿qué añadir después de Ana, no? Creo que dijo un poco lo más importante. Yo creo también que los principios orgánicos del 15M, de horizontalidad, de autogestión, de rechazo de la representación y un poco del autoritarismo, bueno, el afán por una inclusión mayor, una transparencia, unos mecanismos de democracia directa, etcétera, etcétera. Pues todo eso en el mundo de los activistas
todavía usado. Tampoco es que pertenece esencialmente al 15M, porque bueno, el 15M, como lo decíamos, es un movimiento de movimiento, pero también es una forma de organizarse, un poco de organizar la lucha social de forma diferente, pero que, bueno, un montón de sus influencias, como lo decía Miguel Ángel, vienen de otras luchas y de experiencias pasadas importantes, pero es un momento ¿cómo decir? Es un movimiento a la vez evento y en que desde entonces, entre comillas, se democratizó más todavía estos métodos de acciones, diría. Y pues después su espíritu, creo que se puede decir que sigue vivo en el sentido de que muchas precisamente de estas organizaciones de activistas actuales se refieren a sus principios y a sus objetivos o de reforma o de revolución de la política, y comparten el hecho de querer una política más centrada en el bienestar humano y de la naturaleza que en el interés económico y del capital. Y es verdad que no hablan directamente del capitalismo en sí, pero cuando leímos el manifiesto de Democracia Realia, hablan de concentración de la riqueza que hay que dividir y que repartir mejor. Pues es un poco parecido, ¿no? Creo que es verdad que hay un montón de palabras y un montón de métodos que intentan entre comillas, liberarse de la tradicional separación entre izquierda y derecha, entre el vocablo de la lucha de clase, etcétera, pero al final hay muchos puntos de encuentro, ¿cómo decir? Sí, que se juntan, ¿no? Y pues, ¿qué quería decir más? Sí, como lo decía Ana, y como lo he visto también en un montón de entrevistas, creo que el 15M también, y no es un efecto que hay que poner aparte, pero para la gente que participó, creo que realmente que un montón me dijeron que hubo un antes y un después, que sea cuando lo miran de forma retrospectiva después de su participación, pues por ejemplo, eligieron unas profesiones más adecuadas a sus valores o incluso cambios de amigos o de pareja, en fin. Yo creo que sí, para la gente que participó fue un acontecimiento muy importante, pero claro, al nivel de toda la sociedad española, no sé si se puede decir que sigue tan activo, entre comillas, como lo fue de 2011 hasta 2013, para así resumir un poco su auge. Miguel Ángel. Sí, yo primero quiero hacer una visión un poco más, ¿no?, histórica de larga duración. Me voy a ir al siglo XIX, fijaros. Cuando Díaz del Moral, por ejemplo, habla en la historia de las expresiones campesinas de la exaltación, de lo que él llama las exaltaciones, es decir, los periodos de agitación, podemos encontrar ciertas características comunes, ¿no? Es decir, hay un primer momento de crecimiento, de organización, de entusiasmo. Luego hay un segundo momento en el que el sistema reacciona, bien por la vía militar o por la vía clerical, es decir, o bien porque se reprime violentamente, o bien porque se ponen en marcha mecanismos desde la Iglesia de caridad que hace que se rebaje el ímpetu, digamos, de agitación, y decae el movimiento. Pero deja dos características.
básicas o dejan dos elementos con respecto a la situación anterior. Una es una elevación del nivel de conciencia, es decir, la gente hay más gente consciente y más gente, o quien ya estaba, pues acrecienta su conciencia, y luego, pues como consecuencia de esto, el pozo de organización es mayor que el que había antes. Con lo cual, cuando llega el siguiente periodo de agitación, no se parte del mismo punto, sino que se parte de más conciencia, más organización, y por lo tanto el periodo de agitación siguiente es mayor. Digo esto porque yo creo que aquí podemos ver si se repite, porque hay un primer momento, efectivamente, de inicio, que sería lo que he dicho, la huelga general del 10, de septiembre del 10, un malestar que se mueve dentro del cauce ordinario, digámoslo así, de lo que hasta ese momento era normal. Luego llega el momento álgido de la reformulación de la movilización con el 15M hasta el 2014, con la Marcha de la Dignidad y las concentraciones cuando abdica Juan Carlos, que también se producen en ese año y que también es un momento de que esto se está cayendo, ¿no? Y luego hay el periodo de institucionalización en que podríamos llamar incluso de la trampa de la confluencia, ¿no? Es decir, los sectores amplios, no todos, pero sectores amplios, empiezan a ver la necesidad de participar en las instituciones, y entonces empezamos a enfrascarnos en unos debates bastante absurdos, podríamos decirlo así, ¿no? Y que lleva al final del ciclo. Digo esto porque creo que se reproduce esto. Entonces, estáis diciendo, y creo que es cierto, que hay un nivel de elevación de la conciencia, de que hay gente que o no había participado nunca o no había llevado una vida militante, que se ha podido incorporar o encontrar vías en donde expresar esas inquietudes. Quienes ya llevan un recorrido, una trayectoria, pues les ha podido servir para reforzar esto. A nivel organizativo habéis dicho de movimientos que surgen en ese momento y que se mantienen 10 años después. Pero también yo he hecho en falta la necesidad de un fortalecimiento del elemento organizativo mayor, ¿no? Es decir, que yo creo que sobre todo en los primeros momentos se rehuía de la organización y creo que se dejaba mucho al elemento emocional. En el momento en el que desaparece el elemento emocional, viene la depresión organizativa. Pero luego yo creo que también hay una cuestión, y la idea no es mía, la tomo, pero yo creo que es muy interesante. Vamos a ver, la idea no es mía, la primera que voy a decir sí, porque la he avanzado antes, ¿no? Es decir, en el 15M nos encontramos que hay dos tipos de críticas. Cuando hablo del 15M no me estoy refiriendo a las personas que directamente participan en lo que son las asambleas y demás, sino al estado de ánimo que se vive en España en ese momento. Hay una crítica que es política y económica, o económica y política, que es hay un modelo que heredamos, esa crítica la heredamos del movimiento altermundialista, hay una crítica al modelo neoliberal, pero eso se enlaza con una crítica al sistema político, al sistema de cómo se eligen los cargos públicos, de las puertas giratorias, de la falta de democracia dentro de la elaboración de las listas o del funcionamiento de los partidos, en fin, toda una serie de cuestiones, pero que se vincula, de alguna forma, con el hecho de que España tiene una democracia que se pactó con el fascismo y que la oligarquía económica del franquismo es la oligarquía económica que sigue estando en ese momento y a día de hoy ejerciendo el poder económico del país y político, ¿no? Con el tema de las puertas giratorias, los intercambios en el que tenemos un ministro del PP que llega después, que venía precisamente de la agencia
que calificaban a los países, ministros que eran ministros y que al día siguiente, no al día siguiente, pero que poco tiempo después se convertían en miembros del Consejo de Administración. Es decir, toda eso, y se hace una crítica al elemento político y al elemento económico. Pero hay quien hace solamente la crítica al elemento político. A lo mejor sectores que no se implican tanto en el movimiento, en la asamblea, pero sí que están en el estado de ánimo. Gente que se ciñe únicamente a que tenga que haber un cambio de sistema electoral o que los partidos hagan primarias. Es decir, elementos superficiales del elemento político. El elemento político, sin cuestionar el elemento económico. Y yo creo que eso nos lleva a unos acontecimientos que ya están fuera del periodo que yo he definido antes, ¿no? De fuera y no fuera, que es la aparición de Podemos institucionalmente, o sea, como respuesta a la necesidad de institucionalizar esa crítica política y económica. Hace falta un cambio en el sistema político y en el sistema económico, pero los poderes se dan cuenta de que eso se puede canalizar y que todo el descontento que hay se canalice por ahí, y entonces lanzan la idea del Podemos de derecha, el ciudadano, que recoge parte del espíritu del 15M de esos sectores más alejados que solamente se preocupan de los cambios políticos, no de los económicos. Los económicos son fabulosos. El capitalismo, recordad a Rivera criticando al capitalismo porque es un capitalismo de amigos, no al capitalismo en sí, sino que es que aquí se lo reparten entre unos pocos. Entonces yo creo que existe eso, ¿no? Es decir, que existe también esa dimensión. Esta idea de incluir a Ciudadanos como una consecuencia del 15M no es mía. Esta es la que digo que no es mía, sino que, por ejemplo, la plantea Daniel Bernabé en su libro La distancia del presente, que plantea, dice, se ha mitificado mucho al 15M, pero el 15M no solamente genera esto, sino que también genera esto otro. Y luego, pues, bueno, pues ya está, yo me voy a callar, porque yo creo que la herencia que queda o los elementos son diversos, pero también, digamos, necesidades de haber creado esa idea que se hablaba también, ya cuando el movimiento estaba más avanzado, ya con el lustro bastante avanzado, que era la necesidad de crear un contrapoder o incluso de un poder popular, que es lo que ha fallado, ¿no? Es decir, se pasó a la institucionalización antes de que existiese ese contrapoder. Bueno, pues Juanma, te dejamos que cierres. Bueno, vamos a ver. Como estabais diciendo antes, el 15M, para mí, los planteamientos por los que surgió siguen vigentes. Siguen vigentes puesto que era un poco una respuesta a una situación de fraude de las instituciones, de fraude del sistema, de fraude hacia la ciudadanía. Entonces eso sigue vigente. Sigue vigente también ciertos, como he dicho antes en la intervención anterior, ciertos colectivos o organizaciones, mejor dicho, colectivos que surgieron a partir del 15M, como eran estos desahucios, como eran los yayoflautas, como eran las asambleas populares que siguen funcionando en Madrid, y ciertas cuestiones que siguen ahí presentes. Entonces, un problema que sí que ha surgido y que se ha estado planteando a partir del 15M es el intentar rentabilizar esa situación del 15M. Rentabilizar por todas las partes. Rentabilizar por la parte de la izquierda y rentabilizar, como estaba diciendo, como ha dicho hace un momento Miguel Ángel, por parte de la derecha, como era el caso de Ciudadanos. Entre otras cosas porque el 15M no tenía una ideología previa. El problema era, o mejor dicho, la ventaja del 15M es que no estaba encorsetado. Eso era una cosa novedosa para la gente que proveníamos de la lucha de clases tradicionales y todo el tinglado. Era un problema puesto que nos desdibujaba un poco y nos dejaba un poco fuera de juego. Entonces era una forma nueva de organización, porque ciertamente existía mucha organización, más, igual que se plantea al movimiento libertario,
que no hay organización, no. Hay muchísima organización, demasiada organización quizás para todo el tema este. Otra cuestión es que sea una organización diferente a las clásicas que se han estado planteando. Son organizaciones horizontales que son mucho más lentas que las organizaciones representativas, y eso es lo que muchas veces frustra a lo mejor a una salida inmediata. Entonces, para mí, esa precisamente, si realmente queremos cambiar este sistema, si queremos realmente llegar a otra cosa distinta, tenemos que intentar buscar dentro de ese ámbito una salida o una búsqueda en el ámbito de la participación horizontal y no en el ámbito, como se ha hecho hasta ahora, de representación. Mientras no estemos y no nos planteemos esos planteamientos, desgraciadamente estaremos cayendo siempre en la misma situación y en los mismos problemas. Necesitamos alguien que nos represente, y ese alguien o esas personas que nos representan, pues desgraciadamente son personas y tienen sus más y sus menos. Y eso desgraciadamente es un problema. Entonces aquí lo que hay que buscar es salidas colectivas. Es una cuestión que en cierta forma el movimiento libertario siempre lo hemos planteado, pero el movimiento libertario nunca hemos planteado participar en instituciones. Otra cosa que se participase en un momento concreto, como fue la Segunda República y todo tinglado, por cuestiones muy concretas que todos sabemos, y no vamos a entrar ahora mismo aquí porque no es otro debate. Pero sí que es un poco en ese ámbito. Entonces, para mí precisamente, sí que, porque yo, igual que otras personas, que a mí se me viene siempre que hablo del 15M, se me viene a la mente, cuando he estado hablando con Carlos Taibo, siempre llegamos a la conclusión, los dos somos una enamorados del 15M, y por mucho que nos planteen, estamos enamorados del 15M y a Ana le estamos poniendo los cuernos. Entonces un poco, la cuestión está un poco por ahí. No solamente hay que buscar formas y fórmulas nuevas de lucha precisamente para coger y realmente acabar con el sistema dominante, el sistema capitalista, que es el que nos está masacrando. Mientras no nos marquemos esos planteamientos, desgraciadamente caeremos siempre en el mismo problema. Bueno, pues el cuarto bloque iba a ser la actualidad, pero casi que lo habéis contestado con el tercer bloque. Por lo tanto, vamos a dar por cerrada aquí la tertulia. Bueno, quería solo añadir una cosita, si se puede. Sí, di. Es que quizás también el movimiento ayudó a pasar del lema heredado del franquismo, que en la mesa no se habla de política, a sí hablar y escuchar a los otros también hablar de política, ¿no? El problema es que no hay solo que liberar la palabra, creo que falta liberar la escucha, precisamente como lo decía Ana, porque nos escuchamos más entre nosotros, pero los poderosos no. Así que habrá que liberar la escucha hacia los poderosos. Para eso podemos esperar otro 15M, ¿no? Agradeceros de parte de la radio la colaboración y lo que nos habéis prestado. Ha sido un placer pasar esta horita con vosotros, y espero pues que podamos reunirnos de nuevo pronto.